abril de 1915. En algún lugar de las vastas y polvorientas llanuras del Bajío, cerca de Celaya, Guanajuato. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar la tierra agrietada, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El general Francisco Pancho Villa, el centauro del norte, el mito viviente de la revolución, se encontraba en lo alto de una pequeña loma que le servía de puesto de mando improvisado. A través de sus binoculares alemanes, observaba con un orgullo feroz, casi paternal, el despliegue de su legendaria División del Norte. Frente a él, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, se movían miles de hombres a caballo, el ejército más formidable que jamás hubiera visto el continente americano. Eran sus dorados, su guardia personal, la élite de la élite, jinetes incomparables, veteranos de 1000 batallas, hombres que habían nacido, vivido y que seguramente morirían en la silla de montar. A su lado, columnas de infantería y artillería se preparaban, un mar de sombreros de ala ancha, carrilleras repletas de balas y rifles Mauser que brillaban bajo el sol naciente. Villa bajó los binoculares y una sonrisa torcida, mitad confianza, mitad desprecio, se dibujó bajo su icónico bigote. Se giró hacia su estado mayor, un grupo de hombres curtidos por el sol y la pólvora. «Miren eso, muchachos», dijo con su vozarrón norteño que retumbaba en el aire quieto de la mañana. «El manco de Obregón se cree muy listo. Piensa que nos va a detener con sus zanjas y sus alambritos, como si fuéramos un hato de ganado». Sus generales rieron. Para ellos, las trincheras y el alambre de púas de Álvaro Obregón eran una cobardía, una afrenta al modo mexicano de hacer la guerra, de frente, a caballo y con el corazón por delante. Eran ratoneras para hombres sin valor, no obstáculos para la División del Norte. Villa creía, con la fe ciega de un profeta, en la carga de caballería. Era el alma de su doctrina militar, un trueno imparable de cascos, sables y gritos que había aplastado a federales y huertistas por todo el norte del país. ¿Qué podían hacer unos cuantos hombres escondidos en la tierra contra la furia de 10.000 jinetes lanzados a toda velocidad? Era una apuesta final, una jugada para aplastar al ejército constitucionalista de Carranza de una vez por todas y marchar triunfante sobre la Ciudad de México. El propio Villa había diseñado el plan, en contra del consejo de estrategas más cautelosos como Felipe Ángeles, quien le había advertido sobre las nuevas armas que Obregón había traído de Europa. «Mi general», le había dicho Ángeles la noche anterior, «los tiempos están cambiando. La guerra ya no se gana solo con valor». Villa lo había despachado con un gesto de la mano. «El valor de mis dorados, Felipe, puede cambiar el curso del tiempo mismo». Miró su reloj de bolsillo. En pocos minutos, el sol estaría lo suficientemente alto. El polvo levantado por la caballería crearía una cortina perfecta, un velo que cegaría a los defensores. El clima era su mayor aliado. Durante los últimos días, el aire seco y la brisa habían creado condiciones ideales para un ataque masivo. Si el polvo se mantenía por una hora, sus dorados estarían sobre las trincheras antes de que los hombres de Obregón supieran que los había golpeado. Pero entonces, algo cambió. Una brisa extraña, más fuerte de lo normal, sopló desde el este. El polvo comenzó a arremolinarse de forma distinta, a asentarse. En cuestión de 15 minutos, la visibilidad pasó de unos cientos de metros a más de 2 kilómetros. El campo de batalla, con sus líneas de trincheras y sus nidos de sacos terreros, quedó expuesto con una claridad brutal. Villa sintió una punzada de inquietud, un nudo frío en el estómago. Inmediatamente gritó a uno de sus coroneles: «Dile a Urbina que avance con extrema precaución. Que mantenga la dispersión máxima. Esos gachupines de Carranza pueden tener algo preparado». Pero ya era demasiado tarde. El trueno ya se había desatado. A casi 2 kilómetros de distancia, hundido en la tierra de una trinchera principal, un joven artillero sonorense, anónimo para la historia pero crucial para su desenlace, sentía el sudor frío recorrerle la espalda. Llamémosle Soldado Reyes. Tenía apenas 20 años, pero sus ojos ya poseían la mirada vieja de quien ha visto demasiada muerte. A su lado, silenciosa y ominosa, descansaba la verdadera arma secreta de Obregón, una ametralladora Maxim, modelo 1910, enfriada por agua. Era una bestia de acero y bronce,
pesada, torpe, todo lo contrario a la imagen romántica del revolucionario a caballo. No era un arma de héroes solitarios, sino una herramienta industrial de aniquilación. Reyes la conocía bien. Había pasado semanas entrenando con ella, aprendiendo a alimentarla con sus cintas de lona de 250 cartuchos, a despejar sus atascos, a controlar sus violentas sacudidas. Y sobre todo, había aprendido a respetar su sonido, una matraca infernal, un tableteo mecánico y despiadado capaz de cegar vidas como una guadaña ciega el trigo. Los soldados a su alrededor, veteranos de la lucha contra Huerta, miraban el arma con una mezcla de recelo y esperanza. No era como los fusiles que conocían. Era algo nuevo, algo terrible. Obregón, el estratega manco pero de mente brillante, había entendido algo que Villa se negaba a ver: la Revolución Mexicana se estaba convirtiendo en un eco de la carnicería que se desarrollaba en Europa. La guerra ya no era de hombres, era de máquinas. Y él tenía la máquina más letal. Su plan era una genialidad táctica: dejar que la famosa caballería de Villa se estrellara contra un muro invisible de plomo. Las órdenes habían sido claras, transmitidas por un Obregón impasible que recorría las trincheras: nadie dispara hasta que los tenga encima. Quiero ver el blanco de sus ojos. Cada bala debe encontrar carne. Hagan que cada cinta de munición valga por 100 hombres. Reyes apretó las manijas de la Maxim. A lo lejos, escuchó el primer murmullo, un temblor en la tierra que crecía en intensidad. Era el sonido de 10.000 caballos al galope. A las 7:30 de la mañana, la tierra comenzó a vibrar. Primero fue un retumbar sordo, luego un trueno creciente que hacía temblar los dientes. Desde las trincheras, los hombres de Obregón vieron cómo el horizonte se convertía en una marea viviente de jinetes. Eran miles, una ola imparable de sombreros, rifles y sables que avanzaba a una velocidad aterradora. El sol arrancaba destellos de metal de las espuelas y las hebillas. Y por encima del estruendo de los cascos, se elevaba el grito de guerra que helaba la sangre de sus enemigos: ¡Viva Villa, cabrones! Para un soldado de infantería, era la visión del apocalipsis. Muchos rezaron en voz baja, otros se aferraron a sus fusiles con los nudillos blancos. La disciplina impuesta por Obregón fue lo único que evitó una desbandada general. «Agua a las máquinas», gritó un teniente. Reyes, con el corazón martilleándole en el pecho, verificó una última vez la cinta de munición. La primera carga de caballería de la batalla de Celaya estaba a punto de alcanzar su clímax. Era la fuerza imparable a punto de chocar contra el objeto inamovible. La ola de jinetes se acercaba, majestuosa y terrible. Los dorados iban al frente, sus caballos de pura sangre devorando la distancia. Ya se distinguían sus rostros, sus bigotes, la furia en sus ojos. Estaban a 400 metros, luego a 300. Los fusileros de Obregón se preparaban para recibir el impacto. A 200 metros, cuando la carga parecía ya inevitable, cuando el impulso era máximo, una corneta sonó con una nota aguda y clara a lo largo de las líneas constitucionalistas. Era la señal. «Ahora», gritó el teniente de Reyes. «¡Fuego!». Reyes apretó los pulgares contra el disparador de doble mariposa de la Maxim. El arma cobró vida con una sacudida brutal, escupiendo un torrente de fuego y plomo. El ruido fue algo que nadie en ese campo de batalla había escuchado jamás. No era el estruendo individual de los rifles, sino un desgarro continuo en el tejido del aire, una matraca ensordecedora, el sonido de la muerte industrializada. A su lado, docenas de otras ametralladoras se unieron al coro infernal. El aire sobre la tierra de nadie se llenó de un zumbido letal, una red invisible de proyectiles que viajaban a 800 metros por segundo. El efecto sobre la primera línea de la caballería villista fue instantáneo y apocalíptico. No hubo un choque heroico de acero contra acero. Simplemente, la vanguardia de la carga dejó de existir. Caballos y jinetes, los más bravos de la División del Norte, cayeron como si hubieran chocado contra un muro de cristal. Los caballos, animales sensibles al ruido, entraron en pánico absoluto ante el estruendo desconocido de las ametralladoras. Relinchaban de terror, se encabritaban, tirando a sus jinetes, o caían con las patas destrozadas,
creando obstáculos mortales para las filas que venían detrás. Los hombres, que esperaban el fogonazo de los rifles y el humo de la pólvora, se encontraron con una muerte anónima, mecánica, que los barría de sus monturas sin previo aviso. La carga, la legendaria e invencible carga de Pancho Villa, se desintegró en un caos de gritos, sangre y confusión. Desde la perspectiva de los villistas, era algo sacado de una pesadilla. El capitán Rodolfo Fierro, un hombre cuya fama de valiente y despiadado era casi tan grande como la de Villa, lideraba un escuadrón de dorados en el flanco derecho. Vio con incredulidad cómo la línea de jinetes a su izquierda se desvanecía, cortada por una fuerza invisible. Escuchó el canto de la muerte de las ametralladoras y sintió un miedo primario que nunca antes había conocido. Su caballo, un magnífico alazán que lo había acompañado desde Chihuahua, fue alcanzado en el pecho y se desplomó con un chillido espantoso, atrapando su pierna bajo su peso. Mientras luchaba por liberarse, vio a sus hombres, los invencibles dorados, romper filas. No era una retirada táctica, era una huida desesperada. Algunos intentaban girar sus monturas, chocando con los que aún avanzaban. Otros, desmontados, corrían a pie, solo para ser alcanzados por el fuego de los fusileros que ahora se unían a la masacre. Fierro, el temido Fierro, comprendió en ese instante que no se enfrentaban a hombres, sino a una máquina. Una máquina que no entendía de honor, de valentía o de leyendas. Una máquina que solo sabía matar. Desde su puesto de mando en la loma, Pancho Villa observaba la escena con los ojos desorbitados por la incredulidad. El horror se apoderó de él mientras veía a su preciada caballería, la fuerza que había forjado con su propio sudor y sangre, destrozada y humillada. «No manches». «¿Qué es ese ruido del demonio?», gritó, más para sí mismo que para nadie. «Que vuelvan a cargar. Que carguen por los flancos. No pueden detenernos». Dio la orden una y otra vez. Durante horas, oleada tras oleada de la caballería villista intentó romper las líneas de Obregón, y cada vez, fueron recibidos por la misma lluvia de acero. La llanura frente a las trincheras se convirtió en un matadero de hombres y caballos. Batallones enteros se desintegraron como unidades de combate. El mando y el control se perdieron en medio del pánico. Los comandantes del pelotón no podían comunicarse, las órdenes no llegaban o eran imposibles de cumplir. Villa intentó desesperadamente reorganizar a sus hombres, pero el impacto psicológico había sido demasiado grande. Y aquí, mis valientes historiadores de YouTube, es donde la historia se pone polémica y revela la verdadera genialidad de Obregón. Porque si analizamos los informes de batalla, descubrimos algo sorprendente. De los miles de bajas que sufrió Villa ese día, solo una fracción fue causada directamente por las balas de las ametralladoras. ¿Entonces qué acabó con el resto de la División del Norte? La respuesta es una verdad más profunda sobre la guerra moderna. A veces, el terror que inspira un arma es más devastador que su efecto físico. La mayoría de los jinetes de Villa no murieron por impactos directos. Murieron aplastados por otros caballos en la caótica retirada. Murieron por el fuego de fusilería concentrado una vez que la carga se rompió y se convirtieron en blancos fáciles y estáticos. Muchos vehículos y cañones fueron abandonados por sus tripulaciones, aterrorizadas por el sonido y la carnicería que veían a lo lejos. Huyeron de sus puestos perfectamente defendibles y los dejaron en el campo. El arma secreta de Obregón no fue solo la ametralladora Maxim, fue la guerra psicológica. El tableteo incesante, la visión de la primera oleada siendo aniquilada, la imposibilidad de llegar al enemigo. Todo eso rompió la moral del ejército más temido de México. No fue solo una derrota militar, fue la destrucción de un mito. La idea de que la valentía y el arrojo a caballo podían conquistar cualquier cosa murió ese día en los campos de Celaya, ahogada en el ruido de las ametralladoras. A huevo, fue una chingonería táctica. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo de rojo el campo de batalla cubierto de cadáveres, los últimos restos de la División del Norte se retiraban en desorden. Pancho Villa, el hombre que nunca había conocido la derrota a gran escala, miró el mensaje que un oficial le entregó con la mano temblorosa. Era un informe de bajas, una lista interminable de muertos, heridos y desaparecidos. Rompió el papel con un gesto de furia impotente.
Se dice que esa noche no durmió, que caminó de un lado a otro en su campamento, maldiciendo a Obregón, a Carranza y a la nueva era de la guerra que no podía comprender. No fue la derrota táctica en sí lo que lo destruyó. Había sufrido reveses antes y se había recuperado. Fue la comprensión de que el enemigo ahora poseía la capacidad de concentrar un poder de fuego abrumador, que sus tácticas, las que lo habían hecho grande, se habían vuelto obsoletas de la noche a la mañana. Comprendió que no importaba cuán valientes fueran sus dorados, cuán superiores fueran como jinetes, el enemigo podía simplemente enterrarlos bajo una montaña de plomo. Era una lección que marcaría el principio del fin para el Centauro del Norte. Al otro lado de las líneas, en la oscuridad de la trinchera, el soldado Reyes limpiaba meticulosamente su ametralladora Maxim. El cañón todavía estaba caliente. Sus oídos zumbaban por el estruendo de miles de disparos. A su alrededor, el ambiente no era de celebración eufórica, sino de un alivio sombrío y agotado. Miró por encima del parapeto hacia la llanura, una silueta oscura salpicada por los gemidos de los heridos. No sentía el orgullo del vencedor, ni la gloria del héroe. Sentía el vacío de un trabajador que ha completado una tarea brutalmente eficiente. Se dio cuenta de que él no había ganado la batalla. La había ganado la máquina que ahora enfriaba a su lado. Él solo había sido el encargado de apuntarla y apretar el gatillo. Años después, ya como un veterano canoso, alguien le preguntó sobre ese día en Celaya. ¿Eran las ametralladoras tan efectivas como decían las leyendas? El viejo soldado sonrió con tristeza. Eran horriblemente efectivas, respondió. Disparábamos ráfagas largas esperando que alguna bala diera en el blanco. Pero había tantos de nosotros disparando tantas balas que al final no importaba. Era como pescar con dinamita en un río. No necesita ser preciso si usa suficiente explosivo. Esa fue, quizás, la mejor descripción de la nueva doctrina militar que nació en Celaya. La cantidad tiene su propia calidad. La guerra había cambiado para siempre, no por un acto de heroísmo individual, sino por la fría y brutal lógica de la industria aplicada al campo de batalla. La carga de caballería, el símbolo romántico de la guerra, había muerto. Y en su lugar, había nacido el reinado del acero y la pólvora. ¿Qué opinan ustedes de esta historia extraordinaria? ¿Conocían el verdadero impacto de las ametralladoras en la batalla de Celaya? ¿Creen que el efecto psicológico de un arma puede ser más importante que su letalidad física? Déjenos su comentario y suscríbanse al canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes sobre el armamento y las tácticas que cambiaron el curso de la historia de México y del mundo. Activen esa campanita para no